Éxodo capítulo 14. El libro de Éxodo capítulo 14. Los versículos 10 al 16. El segundo libro de la Biblia, para que no he encontrado todavía. Éxodo capítulo 14, de los versículos 10 al 16. Dice así la palabra. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Quién nos ha sacado de Egipto? En esto lo que te hemos hablado en Egipto diciendo, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Amén. Algunos domingos ya nosotros hemos estado considerando, hemos estado analizando la vida de Moisés y el gran paralelo que hay entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Así también como había un paralelo muy fuerte entre José, el hijo de Jacob, muy parecido, una especie de tipo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también encontramos en Moisés una persona bastante semejante a nuestro Señor Jesucristo, porque los israelitas estaban esclavos y Dios mandó a un libertador, que era Moisés. Lo rechazaron, se fue al desierto. Después de 40 años vuelve y entonces saca a Israel de Egipto y los conduce a la tierra de Canaán. Exactamente la misma obra que nuestro Señor Jesucristo hace en cada persona que es rescatada. Estábamos en el mundo bajo las cadenas del pecado, de Satanás, de la carne, y entonces Dios envió su Hijo al mundo para salvarnos. Amén. Él vino, nos buscó, nos halló y nos trajo con cuerdas de amor y de misericordia. Y en este momento, que en este caso somos nosotros, en esta generación, en este momento nosotros estamos siendo conducidos a la nueva Canaán, a la Jerusalén celestial. El domingo pasado nosotros hablamos realmente sobre este gran milagro que es considerado el mayor de todos en el Antiguo Testamento, cuando Dios abre el mar rojo de una forma gloriosa. Pero en el día de hoy vamos a mirar un poquito más de lejos esto que ocurrió, porque hay algunos detalles que no en una sola predicación prácticamente son imposibles de considerarlos, pero hoy vamos a ver algunos detalles que ocurrieron en el antes y durante la travesía del Mar Rojo. En esta mañana, entonces, por algunos minutos me gustaría hablar sobre, ya le puse un título así, pero no necesariamente se encaje perfectamente, ¿no? A Canaán solamente por Cristo. Y vamos a hablar sobre ello porque la abertura del Mar Rojo
de cierta forma, simboliza de una forma perfecta también la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Porque los israelitas no podían haber sido salvados o salvos de una u otra manera. No había otra forma de escapar de allí. No había otra manera humana. Sin embargo, Dios interviene, abre el mar y les dice: pasen por aquí. Es el único camino que hay. No hay otro camino. Y entonces los israelitas obedecieron, pasaron y fueron salvos. Y los enemigos fueron confundidos. Pero hay algunos detalles que, por lo menos a mí me llaman la atención, que se encuentran en el versículo 10 y el versículo 11. Dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Temieron, clamaron. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: gracias a Dios porque nos has traído aquí. ¿Ah? Porque están clamando, están suplicando. Pero luego hay un contraste violento, una oposición a lo que se había dicho antes. Entonces dice: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? El primer punto entonces que en esta mañana nosotros vamos a analizar es que las pruebas por las cuales pasan los cristianos revelan cómo está realmente nuestro corazón. Amén. Jesús lo dijo en su ministerio, que en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos tribulaciones. Job lo dijo así: así como las chispas vuelan al viento, así el hombre nace para sufrir. El hombre llega a este mundo llorando y sale gimiendo. Y en el transcurso de esta vida hay conflictos, hay problemas, hay dificultades. Algunos optan por salir de este mundo por la vía del suicidio. Se matan, se eliminan. El tamaño del tormento, la angustia, la desesperación que tiene el hombre. Porque yo hasta ahora nunca he visto una persona que se haya autoeliminado estando en profunda paz, en profunda tranquilidad. Generalmente las personas que así lo hacen es porque están en un estado, en un espíritu profundamente perturbado, difícil, muy difícil. Y entonces optan o creen, infelizmente creen que saliendo de este mundo las cosas van a mejorar o van a encontrar algún tipo de paz. Cosa que no es verdad. Por lo tanto, las pruebas que a nosotros nos ocurren y que nos vendrán, ellas son inevitables y revelan el estado real de nuestro corazón. Entonces, nosotros no nos engañemos ni pensemos que por el hecho de que nosotros coloquemos la mano en el arado, entonces nosotros vamos a tener un mar de rosas, que nosotros vamos a vivir una profunda prosperidad y en una bendición extraordinaria. Algunos sí, por la divina providencia, sí. Nosotros tenemos algunos casos, aunque son pocos, casos de personas que fueron fieles a Dios y fueron ricas, que prosperaron mucho, pero no es el caso de la gran mayoría. En la iglesia primitiva, la gente tenía que vender sus bienes, traer el dinero a los pies de los discípulos, para que ellos alimentasen a los necesitados, porque había mucha necesidad en la iglesia. Entonces, la Biblia nos advierte que los cristianos pasarán por tribulaciones y pasarán por angustia. Y aquí, en la travesía del Mar Rojo, nosotros encontramos que los israelitas están pasando por un momento de gran presión, profunda presión, una profunda angustia, una cosa horrible. Atrás Faraón, el desierto y el mar. Y la idea, la intención de Faraón era nuevamente llevar a los cautivos a la tierra de Egipto. Entonces, esta situación, y Dios lo quiso así, porque perfectamente Dios pudo haber llevado a los israelitas por otro camino, por otra vía. Por ejemplo,
sin conflictos con Faraón, sin problemas, con la bendición. Y todos haber pasado por la orilla del mar, por Gaza hacia arriba, poder llegar a la tierra de Canaán, haber viajado una parte del día, descansando, agua, comida y todo. Pero Dios no lo quiso así. Los condujo por el desierto para probarlos, para revelar lo que estaba en el corazón de ellos. Y entonces cuando viene esta profunda presión, una parte del gran grupo se revela. Una parte del gran grupo que estaban allí saliendo, que probablemente habrían sido unos de 600 a 1.000.000 de personas que estaban escapando, que estaban saliendo de la tierra de Egipto, una buena parte de ese número se vuelve contra Moisés y empiezan a reclamar, empiezan a maldecirse, empiezan a atribuir despropósito y locura a aquello que él estaba haciendo o por aquello que él estaba guiando al pueblo. Sin embargo, otros clamaban a Dios en su angustia. Entonces las presiones de la vida, las tribulaciones, las pruebas, van a revelar lo que nosotros realmente somos y lo que realmente hay en nosotros. De tal forma que nosotros vemos de una forma general que este grupo que va a atravesar por el Mar Rojo en seco es un grupo de personas que está dividido en dos tipos de personas. Aquellos que creen, que clamaron a Dios, que esperaron en Él, que confiaron en Él, y un grupo de personas grande, entonces, que se rebeló contra Dios. Y es interesante que la Biblia siempre divide a la humanidad así. Divide al mundo, a la totalidad de la raza humana, en dos grupos: los cristianos o los creyentes y los incrédulos. Si nosotros vamos hacia el Nuevo Testamento, siempre vemos dos grupos. No hay tres, no hay cuatro categorías de personas. Hay solamente dos grupos de personas: los que creen en Dios y confían totalmente en Dios, y aquellos que son incrédulos, aquellos que rechazan, aquellos que cuestionan, aquellos que andan más por la cabeza que por la fe, por la vista y no por las convicciones. Y él hizo una exposición del Salmo número 1, y en el Salmo número 1 nuevamente tenemos esta verdad: dos tipos de personas, los justos y los impíos, los buenos y los malos. En su ministerio Jesús siempre dejó claro esto: hay dos grupos, hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos destinos. Si nosotros hoy día fuésemos a votar, tenemos la opción A, la opción B y la opción C. Tenemos la opción A, usted puede marcar la opción B, pero usted puede marcar ninguno de los dos. Nulo. No me gusta ni A ni B. Nulo. Pero aquí no hay nulo. Aquí no hay neutro. No hay neutros. O somos o no somos. O estamos con Dios o somos contra Él. Aquí vino la presión, la fuerte presión. Y entonces se empiezan a agitar los corazones. Muchos se rebelaron contra Dios. Sin embargo, otros clamaron, suplicaron y se aferraron a la misericordia de Dios. El apóstol Pablo en sus cartas va a hablar de luz y tinieblas. Dice: vosotros erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, en Cristo Jesús. Él incluso nos dice: estabais en las tinieblas. Dice: erais. Nosotros éramos las tinieblas, no estábamos apenas. Éramos tinieblas, pura. No había vida, no había luz, no había nada. Pero en el momento que somos transformados y convertidos, somos luz. No estamos apenas en la luz, somos la luz. Y Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Siempre este dualismo, siempre es así. Dos caminos, una puerta ancha, una puerta estrecha. Un camino ancho, un camino estrecho. Dos destinos. Y la Biblia, de una forma tan gloriosa, divide entonces la humanidad en estos dos grupos de personas. Los que van atravesando el Mar Rojo, hay dos grupos de personas allí. En la iglesia hay dos grupos de personas. Algunos dicen que hay tres.
que hay tres tipos de personas: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es aquel que no es creyente, pero que está dentro de la iglesia. El hombre espiritual es aquel que se deleita en la ley de Dios. Y el hombre carnal es aquel que vive en la carne. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia del hombre que vive en la carne para el hombre mundano? Absolutamente ninguna. Entonces no hay tres clases de personas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay apenas dos grupos: los que nacieron de nuevo y aquellos que todavía están durmiendo, espiritualmente hablando, aquellos que son incrédulos, que no creen en la palabra. Ahora hay algunos de estos hombres cristianos que a veces reaccionan en la carne. Cuando hay enojo, celos, iras, contienda, de repente se nos sube el indio y nos manifestamos según la carne. Pero eso no significa que hay tres categorías de personas. En la propia iglesia hay dos: o somos ovejas o cabritos, o una u otra cosa. No hay tres, siempre es dos. Y aquí, cuando van a pasar el Mar Rojo, allí entonces vemos que hay solamente dos grupos de personas: unos que se rebelaron fuertemente contra Moisés, pero pasaron porque no quedaba otra opción, pero pasaron reclamando con la rebeldía dentro de su alma, y otros que sí realmente estaban convertidos, estaban transformados, que fue el caso de Moisés y otros más. Aquellos que ya leyeron, si no lo ha hecho, por favor, les recomiendo que lo hagan, que pueda leer el libro de John Bunyan titulado El Progreso, o en inglés el título literal sería El Progreso del Peregrino. En español está El Peregrino, un libro escrito por John Bunyan cuando pasó 11 años de su vida en la cárcel. Por predicar el Evangelio fue preso. Algunos dicen que sabiamente que prendieron su cuerpo, pero no su imaginación. En estos 11 años de cárcel, él entonces produjo este libro inmortal, traducido a más de 100 lenguas, libro texto en muchas universidades. Y en este libro John Bunyan revela de una forma clásica el caminar del cristiano, desde que él sale de la ciudad de destrucción hasta que llega a la ciudad celestial. Pero hay un momento cuando Bunyan escribe, dice que va el peregrino pasando y en busca de socorro y en busca de un lugar para descansar en aquella noche, en algún castillo, en un lugar donde ellos pudieran descansar en aquella noche. Y cuando se van acercando a un castillo, dice que había un camino estrecho en este camino. Y a un lado del camino y al otro lado del camino, entonces habían dos leones que estaban echados. Dos leones que estaban sentados. Y el peregrino entonces dijeron: hasta aquí nomás llegamos. Si pasamos, significa para nosotros la muerte. Tenemos un problemazo aquí en el camino. Hay dos leones echados. No podemos avanzar. Entonces Bunyan, de una forma brillante, dice que aparece entonces el portero del palacio, y levanta su voz. El nombre de este hombre era Vigilante. Entonces aparece Vigilante y le dijo a los peregrinos: no tengáis miedo a los leones, porque ellos están encadenados. Ellos están encadenados y puestos ahí solamente para probar la fe de algunos y el descubrimiento de la falta de fe en otros. Los leones no van a atacarlos, están amarrados. Sin embargo, Vigilante dice: pero estos mismos dos leones que estaban en el camino hicieron retroceder a Temeroso y a Desconfianza. Dos otros peregrinos que quisieron llegar a aquel palacio, pero cuando vieron los leones dijeron: hasta aquí nomás llegamos, o el camino que nosotros hemos tomado es un camino equivocado. Pero Vigilante le dijo: no temáis, los leones están amarrados. No temáis, los problemas están ahí. Las dificultades vendrán. Y Dios se dirige a los cristianos: los leones están amarrados, están vivos y están hambrientos,
pero están amarrados. Ustedes pueden pasar por el medio. Aunque los leones se levanten, no podrán atacarlos. Entren. Sin embargo, estos propios leones, a los que tienen falta de fe, falta de confianza, dicen, mejor nos vamos. Nosotros pensábamos que este camino era hermoso, era maravilloso, era glorioso, pero con leones en el camino no es posible. Entonces las tempestades, las tribulaciones, las angustias de la vida revelan el estado real de nuestro corazón. Hay una historia interesante que se cuenta de John Wesley, el príncipe de los arminianos. Fundador, contra su voluntad, porque tampoco lo pudo evitar, porque esto ocurrió después que él murió, el fundador de la iglesia metodista, y que después en el país de Gales se transformó en la iglesia metodista calvinista. Una cosa, es como decir hoy día llamar a un bautista neopentecostal. Primera iglesia bautista neopentecostal sería así y surgió entonces el movimiento metodista calvinista. Y este movimiento surgió por causa de los hermanos John y Charles Wesley, que dígase con toda justicia que fueron los cristianos, uno de los cristianos de mayor nivel de santidad que se pudo conocer en la historia de la iglesia. Ellos crearon un llamado el Club de la Santidad. Wesley era un extraordinario predicador y su hermano era un hábil compositor de himnos. Y entonces la historia dice que en el año de 1735 él hizo un viaje a Georgia. John Wesley hizo este viaje con el propósito de evangelizar a los indios. Según él ya era cristiano. Y en el viaje en barco enfrentó una durísima tempestad. Una durísima y gran tempestad. Wesley dice la historia que quedó extremadamente confuso con lo que estaba pasando en el barco, porque empezó a tener miedo de morir. El síndrome de pánico se empezó a apoderar de él, y él creía que en ese día ellos iban a morir, y empezó a tener miedo. Gran pavor él tuvo. Sin embargo, John Wesley en ese viaje entonces quedó confuso, porque en cuanto él, mientras él estaba tomado del miedo, del terror, estaba acompañado en aquel viaje por unos cristianos moravos que cantaban himnos mientras el barco bajaba y subía, y se alegraban y decían: gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Wesley dijo así: aquí algo está pasando mal, algo no encaja bien en mí, algo no funciona bien, porque como yo estoy con miedo mientras que mis hermanos a un paso de la muerte están cantando. Entonces, cuando llegó a tierra firme, lanzó la frase que quedó conocida en la historia, que probablemente ustedes ya la conocen. Él dijo así: yo tengo una bella religión de verano. Yo tengo una bella religión de verano, queriendo decir, mi religión es hermosa y linda y maravillosa cuando todo está bien, cuando todo funciona en orden, cuando está el sol brillando, cuando no hay tempestades. Mi religión funciona de una forma maravillosa, pero en el invierno no funciona. Entonces las pruebas, las angustias y las tribulaciones de la vida revelan el estado de nuestro corazón. Y fue después de esta experiencia que Wesley comenzó realmente a buscar a Dios. Y tuvo un encuentro con Dios de una forma gloriosa, cuando entonces leyó la introducción de una carta escrita, o de un libro escrito por Lutero, sobre la introducción al libro de Romanos. Cuando leyó la introducción, dice la historia que el corazón se le encendió. Pero cuando estaba en la tribulación, en la angustia, él tuvo gran temor, tuvo profundo miedo.
Ni siquiera le pregunto a ustedes cómo fue que nosotros reaccionamos esa madrugada del 27 de febrero. Pero las tribulaciones revelan lo que realmente somos. Algunos quedan profundamente conmovidos, no funcionan, reclaman, se maldicen, atribuyen despropósito a todo, no ven la mano de Dios en esto, ven la mano del hombre. Esto me está pasando por causa de esta persona, de este hombre, de esto y de esto otro. No pueden ver la mano de Dios por atrás, porque Dios a veces, como dijo John Piper, Dios a veces tiene un rostro serio, pero por detrás de ese rostro serio hay una tierna sonrisa dirigida hacia nosotros. Pero nosotros tenemos que pasar por tribulaciones, y a veces sin medida. La cosa es cómo las pasamos, con quién las pasamos, cómo las enfrentamos. Hay algunos que se matan, algunos que dicen, realmente no existe Dios, porque si Dios existiera, no tendrían yo pasando por estas tribulaciones. O como alguien dijo, o algunos ateos han dicho así, aquellas personas todavía, a pesar de las tribulaciones y angustias, todavía confían en el amigo imaginario. Le llaman a Dios el amigo imaginario. Si no existe Dios, si no hay Dios. John Charles J.C. Riley, cuando escribe sobre las tribulaciones del cristiano, él usa una frase muy interesante que dice así: el mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece la arcilla. Las mismas tribulaciones que se dan en una persona, que lo derriten, que lo acercan más a Dios, esas mismas tribulaciones en otros los tornan rebeldes, duros. Y hay algunos que se enojan con Dios. Y hay algunos que andan enojados con Dios. No entienden, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué estoy pasando por esto? Y hay dos cositas que a nosotros realmente se nos mueve el piso cuando pasamos por estas cosas, que son las crisis financieras y los problemas de salud. Ahí se mueve el piso con fuerza. Y ahí nuestro corazón va a revelar lo que realmente nosotros somos. Ahí estaba la fuerte presión que estaban enfrentando los israelitas. Una buena parte empezaron a reclamar. Y si ese grupo de gente fuesen chilenos, ¿qué tipo de palabra, de palabreado habrían usado contra Moisés? Lo habrían subido, lo habrían bajado. Le habrían dicho una infinidad de improperios, como si fuese un árbitro de fútbol, cuando marca supuestamente alguna cosa equivocada y entonces lo bañan con improperios. A Moisés le pasó así, porque la gente que estaba allí no entendía, no vio, no veía la mano de Dios, solamente por los ojos humanos. Y el cristiano es una persona que debe saber que va a pasar por tribulaciones, que va a pasar por angustias, que va a llegar un momento en que nosotros tendremos que dejar a un ser amado en un túmulo vacío, helado. Vamos a tener que enfrentar la muerte, las tribulaciones, las angustias, las enfermedades. Pero es muy importante saber cómo, con quién nosotros las vamos a enfrentar. No es evangelio, la predicación o el evangelio que nos dice que nosotros iremos cada día mejor, cada día prosperando, acercándonos más y más al cielo, lleno de bendiciones. Mire, ese allí es una persona bendecida. Y se dice que es bendecida porque compró casa. Se dice que es bendecida porque tiene un auto del último modelo. El mundo le llama a eso bendición. A eso le llama bendición. La iglesia no le llama bendición a una persona que ha pasado por profundas tribulaciones y se mantiene firme, se mantiene perseverante, constante, cada día creciendo más angustias, más tribulaciones, más angustias, más me agarro de mi Salvador. Más descanso en Él. De Él no me suelto jamás. Y algunos que realmente dicen así: mire, ¿sabe qué? No estaba en la iglesia, no escuchaba la palabra y no tenía problemas, no tenía angustias, no tenía nada. Empecé a oír la palabra y empezaron los problemas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hago unas aplicaciones prácticas sobre este punto
de las pruebas, las angustias y las tribulaciones. Miren, hermanos, como dije anteriormente, de las tribulaciones, las vicisitudes de la vida nadie nos libra. Y Dios las usa. Dios las usa. Dios es soberano. Dios trabaja. Dios está trabajando. Dios no es sordo y tampoco está en vacaciones. Dios está trabajando. Entonces, es importante considerar de que es mucho mejor para nosotros enfrentar las pruebas con Dios, con Jesús en el barco, que vivir una vida tranquila, mansa y sosegada en el mundo. Es mucho mejor enfrentar las tribulaciones y las angustias con Dios. Porque a pesar que nosotros pasemos por tribulaciones, Dios siempre suple nuestras necesidades. Dios siempre va a estar allí, fortaleciéndonos, guardándonos. Daniel se fue para el horno de fuego, pero la mano de Dios estaba allí. Y dice la Biblia, y José fue a la cárcel, pero Dios estaba con él. Es mejor estar al pie del monte con Cristo que estar arriba con el diablo. Es mejor pasar por tribulaciones y angustias con Cristo de su mano, a pesar que sea una feroz tormenta, a estar solo en el mundo, en alegría y en una supuesta prosperidad y tranquilidad. Amén. De tal manera, hermanos, que nosotros, y la Biblia siempre lo dice, que estéis o tengáis por sumo gozo estar pasando por duras pruebas, duras dificultades. Gozo, Dios está trabajando y Dios tiene algo glorioso que Él irá a realizar. De tal manera de que para algunos una misma prueba o misma cosa se transforma en un elemento de bendición, para otros motivo de rebeldía. La segunda cosa, o el segundo principio que nosotros podemos encontrar aquí, en este pasaje que acabamos de leer, que está en el versículo 16, que en medio a la prueba, solamente Jesús nos ha sido dado por Dios para nuestra salvación firme y segura. El versículo 16 dice así: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Ustedes van a pasar por el mar solo que en seco. Ustedes van a pasar ahí, al medio, en seco. Tienen que pasar por ahí, no por otra parte. Tampoco tengan miedo, confíen, descansen. Yo haré la obra, yo estaré con ustedes. Entonces, cuando Dios abre el mar rojo, esto es podríamos decirlo, si ustedes me permiten, sería una ilustración, ese camino que se abre de la nada, donde no había antes, y ahora se abre este camino. Entonces, es una figura perfecta de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar que nuestro propio Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué digo yo entonces que este camino abierto por Dios representa nítidamente a Cristo Jesús? ¿Por qué razones? Yo podría decir que el mar rojo abierto representa a nuestro Señor Jesucristo. Primero, porque era imposible, absolutamente imposible, que los israelitas pasasen por ese mar por cuenta propia. Sencillamente no podían, aunque ellos invocasen los 1001 dioses falsos, no podrían. Ellos no podrían jamás pasar por cuenta propia por ese mar rojo. Jamás. Hubo una manifestación gloriosa de Dios. Dios tuvo que intervenir
Si Dios no hubiese intervenido, estaban perdidos, estarían presos. Así también, como para que el hombre llegue al cielo, llegue a la nueva Canaán, pase al otro lado de este mundo, es indispensable que el hombre pase, el hombre se encuentre, camine exclusivamente por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay solamente un camino. Allí había solamente un camino. No había ni dos ni tres, no había otra opción. Así también, cuando Dios envía a su Hijo al mundo, dice: a Él oír. Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Este no es María, no es Moisés, no es ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. No es la iglesia, no es la religión, no son las buenas obras. Solamente Cristo Jesús. Amén. Y este es el mensaje que retumba en la historia de la humanidad. El hombre solo puede ser salvo a través de Cristo Jesús. Entonces aquí nosotros vamos a intentar derrubar todo tipo de altar que alguien pueda tener como apoyo. No, si yo soy bueno, no, usted es malo. Sus obras no pueden dirigirlo o hacerlo aceptable delante de Dios. Usted tiene que pasar por este camino. Si algún día usted desea entrar al cielo, ver la gloria de Dios y tener comunión con Dios para siempre, usted aquí en esta vida, usted tiene que pasar por este camino glorioso, que es solamente uno. Hay algunos que, ¿para qué tanto color? ¿Para qué le pone tanto grupo, tan fanático que se pone usted y empieza a dar? Si todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos. Si Dios es solamente uno, y Él es un Padre amoroso, es una especie de abuelito, que tiene una montonera eterna de nietos, y a todos los quiere. Quiere a Juanito, que es mentiroso, a este otro que da doncito, a este que es medio mujeriego, pero los quiere a todos. Si Dios es bueno, si Dios, con Dios no hay problema. No, Señor, nosotros, en este caso, a usted se le está mintiendo, se le está hablando de un otro Dios, que no es el Dios revelado en la palabra. Una vez un puritano dijo lo siguiente, a mí me llamó mucho la atención, que me encanta la teología puritana y la historia de los puritanos, porque además de ser teológicos y correctamente teológicos, ellos eran extremadamente piadosos y prácticos, los puritanos. Entonces, un puritano dijo una vez así: yo he escuchado centenas de millares de sermones, y cuando llegué a viejo, todo se me olvidó. Todo se me olvidó. Solamente me acuerdo de dos cosas: que soy un gran pecador y que tengo a un gran Salvador, Cristo Jesús. Vamos un día a llegar ancianos aquí y vamos a ver si vamos a hablar sobre escatología. Si usted es pre, si usted es po, si usted es o debería ser a. Puede ser que usted no sepa absolutamente nada cuando llega viejo. Claro, cuando joven sí, pero cuando llega anciano, se le evapora todo. Pero una cosa quedará clara, clarísima. Mire, de esto no me olvido jamás, que soy un gran pecador y que tengo a un gran Salvador. Amén. Oiga, ¿usted es supra o usted es infra, lapsariano? Motivo de discusiones de algunos y así sucesivamente. Eso se le va a olvidar probablemente, se le va a olvidar. Se le va a olvidar. Se le va a olvidar incluso el día en que dio el primer beso. Se le va a olvidar el día en que se casó. Se le va a olvidar el día en que nació su hijo. Se le va a olvidar el día en que nació su nieto. Se le va a olvidar todo. El día que compró la casa se le va a olvidar. Pero no se olvide de esta cosa, que usted es un gran pecador y que tiene a un gran Salvador. Amén. Jesús es el único camino que nos puede llevar al Padre. Los discípulos tenían un mensaje que decía así: en ningún otro hay salvación. ¿Entiende, no? ¿Entiende? En ningún otro. No hay salvación en usted, ni fuera de usted. Solamente en uno. Solamente en uno hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podamos ser salvos. El apóstol Pablo
En otras palabras, lo dijo así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Cristo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Oiga, ¿y María? Sí, ¿qué María? ¿Cuál de todas? La mamá de Jesús, la madre de Dios. No, Dios no tiene madre. No tiene madre. Él es padre, Él no tiene madre. Simplemente trajo al Hijo de Dios al mundo, fue un instrumento de Dios. Pero ella habla de Cristo como siendo su Salvador, su Señor, de quien dependía completamente para llegar al cielo. De tal forma de que hay solamente un Dios, un solo mediador, Cristo Jesús. Un día llegué a un hospital y entré en una parte donde estaban todos los aislados. Esta historia la he contado varias veces porque a mí me llama la atención, porque creo que me marcó a mí. Empecé a visitar y tuve que poner una ropa especial para entrar en esa parte. No era recomendable, pero fui movido y fui. Y había una sala, estaba la puerta abierta y me di cuenta que había un joven que estaba lleno de tubos y entonces me compadecí porque era muy joven y me acerqué a él y le pregunté algunas cosas, qué estaba sintiendo, y no respondía nada, pero escuchaba. Y cada un minuto, unos gemidos, unas cosas terribles. Me compadecí. Y llegué y le dije así: ¿usted me escucha? ¿Usted me está escuchando? Y él mueve la cabeza, pero no responde, no puede responder. Le dije: mira, yo soy Pastor Miguel, estoy aquí, Dios me mandó simplemente para decirte que creas en Cristo Jesús, que te agarres a Él, que confíes en Él. Porque puede ser que tú de aquí no salgas y tengas que enfrentar el juicio de Dios despreparado. Mira, Dios me mandó aquí para hablarte, para decirte que creas en Cristo Jesús, que confíes en Él, que descanses en Él, que Él perdone todos tus pecados. Le pregunté: ¿quieres entregar tu vida a Cristo y confiar solamente en Él? Él movió la cabeza y los dolores le venían. Hice una oración allí y me fui. Cuando regresé el otro jueves, ya no había nadie en aquella sala. Y le pregunté a la enfermera, y el muchacho que estaba acá, me dijo: él falleció en esa misma tarde. En esa misma tarde dejó de existir. No sé para dónde se fue su alma. Nosotros tenemos que predicar este único camino glorioso que nos lleva al cielo. Esta cosa tiene que quedar clara para el que sabe y el que no sabe leer, para el joven y el anciano. Solamente por Cristo nosotros podemos ser salvos. Este camino también representa al Hijo de Dios, el camino abierto, porque los israelitas no podrían haber atravesado aquel mar rojo por sus capacidades intelectuales, por su gran cultura. No lo habrían podido alcanzar nunca. El hombre puede ser muy brillante y tener una cultura refinada, una cultura extraordinaria, vasta, grande. Mismo así, el hombre no puede, con su conocimiento, con su cultura, con su filosofía, salvarse a sí mismo. Es más, cuando el mundo se inclinó más por la filosofía, por la psicología y por todas estas ciencias que valorizan el poder de la mente y la capacidad del hombre, que absolutamente no resuelven el problema central del ser humano. La psicología tiene algún valor como ciencia. El hombre se orgulla de aquello. Sin embargo, la Biblia viene y dice: pero nada de esto puede solucionar el problema del hombre. Y aunque nosotros nos orgullemos de que 1000 toneladas de acero que colocamos en el aire y hacemos volar un avión,
con una multitud de gente dentro, de una forma rápida, a pesar de todo, de la tecnología, de internet, de todo. El hombre hasta hoy no sabe y no ha podido curar el resfriado. Hasta hoy el hombre no sabe para qué está el apéndice. No sabes. Hasta ahora no tienen ni idea, a pesar de todo, que tienen satélites, que tienen esto, se orgullan del intelecto. Pero el intelecto, y por el intelecto, el hombre no puede llegar a Dios. Es necesario bajar las escalas, es necesario arrodillarse y confiar en otra persona que me pueda salvar. Y esta es la locura del Evangelio, porque alguien dice, pero ¿cómo alguien? Si yo puedo salvarme por cuenta propia, si yo puedo hacerle empeño, puedo hacerle collera, yo puedo esforzarme. Si yo, entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar el trago, yo voy a dejar el cigarro, yo voy a dejar los juegos, voy a dejar las mujeres, aunque lo veo difícil, ya, pero lo voy a dejar todo, y me voy a arreglar, me voy a reformar, me voy a encachar y me voy a tornar aceptable delante de Dios. Usted continuará siendo rechazado por Dios si usted no llega a Él por la persona de Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el camino, no es la religión. Mire, escuche bien, no es por el hecho que usted venga a la iglesia que usted va a ser salvo. Amén. No es porque usted se bautice, no es porque usted tenga un gran número de años, no es porque tiene un nombre, una familia, una tradición. Es que mi tío es pastor, es que mi hijo es pastor, es que yo tengo mi tatarabuelo que fue pastor y fundador de iglesia. No sirve de nada. Amén. Jesús tenía un discípulo que era incrédulo y se perdió por toda la eternidad. Allí en la iglesia primitiva habían dos que se perdieron, Ananías y Zafira. Estaban, no eran. Está el trigo y está la cizaña. Si no entramos por este camino glorioso que es el Señor Jesucristo, no hay nada. Escúcheme bien. Esto aquí no es un chiste, no es un mito. Con esto no se puede bromear. No se puede bromear con las cosas de Dios. Su eternidad depende del camino que usted tome aquí en esta tierra. Amén. Dios nos ofrece hoy un camino por el cual nosotros podemos pasar. El mar está abierto. El camino está abierto. Nosotros podemos entrar por este camino y llegar al otro lado, a la Canaán celestial. Y un día ver el rostro de Dios y ser completamente consolados y fortalecidos, porque allí en el cielo nosotros no tendremos ni tristeza, no tendremos dolor, no tendremos a un faraón, no tendremos a alguien llamado Satanás para atormentarnos, para tentarnos. No estará el mundo, no estará el pecado. Usted no tendrá, mire, fíjese, no tendrá marido allí en el cielo. Usted tampoco tendrá esposa. Va a ser algo fantástico, glorioso. Estaremos con Dios por toda la eternidad, para gozar de las delicias celestiales por toda la eternidad. No podemos decir otra cosa que aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Bendita esperanza, bendito evangelio, bendito futuro aquel que nosotros tenemos. Nuestras culpas y pecados, todos fueron borrados, porque nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Y usted que ha entregado su vida a Cristo Jesús, todos los días haga este ejercicio. Señor, en nadie más confío. Amén. Mi alma, como lo dice el profeta Isaías, mi alma, toda mi alma confía, descansa, te desea a ti. Amén. No la iglesia, no la religión, no la teología, porque hay algunos que confunden las cosas. Confunden, piensan que confiar y conocer teología, andar con así una tremenda cabeza llena de conocimiento, nos va a tornar aceptables a Dios. No es eso, es solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Su cultura es irrelevante. Amén. ¿Y qué si usted conoce todo el mundo y ha viajado por todos los países del mundo? ¿Y qué? ¿Y eso lo hace mejor que otros? Si todos somos pecadores,
Solamente Cristo Jesús. Solamente en Él nosotros debemos descansar, debemos confiar. Y termino diciendo así, que es una señal de ceguera profunda, cuando los israelitas dijeron, allá estábamos mejor. Allá estábamos mejor. ¿Qué cristiano? ¿Quién podría decir? Pucha, qué difícil. La verdad, la cosa aquí, el camino es puras brasas. Y cuando corro y salgo de ahí, me meto en otro camino lleno de vidrios quebrados. Y salgo de este camino y me meto por otro camino de la vida, y hay puros espinos, y hay clavos. Pero cuando yo estaba allá en el mundo, era una cosa. No tenía que darle satisfacción a nadie. Eso es un engaño. El pecado engaña. El pecado no deja ver a la persona en sus reales colores. El poder del pecado. Ciertamente que esta es la mejor vida que nosotros tenemos. Y como lo dijo Charles Wesley, si tuviera 1000 vidas, si tuviera 1000 voces, todas ellas las dedicaría a Cristo Jesús. Amén. A Cristo Jesús. Solamente en Él. Solamente en Él. En nadie más. No hay otro camino. No había otro camino por el cual se podía pasar. Pasaron por ese camino. Se dirigen a la tierra de Canaán. Pero todavía vamos a encontrar muchas sorpresas en el camino. Muchos literalmente se rebelaron. Muchos abandonaron. Pasaron. Porque algunos pasan, están con nosotros y no son. El mundo todavía está en ellos de una forma potente. Sin embargo, otros han dejado sus armas de guerra, todas las han abandonado y han confiado totalmente en Cristo. Y no digo nada más porque si me pongo a hablar sobre las bienaventuranzas que tienen aquellos que confían en Cristo Jesús con todo su alma y corazón, y más aún son tocados y llenados por el Espíritu Santo, es fantástico. Es fantástico. Como dijo Edwards, y Finney también lo dijo, para, Señor, tus corrientes de gozo y de paz pasan sobre mí. Para, si no muero. ¿Se da cuenta que el cristianismo es vivo? Que no es muerto. Amén. Que esto aquí no es formalismo. Que aquí la gracia de Dios está aquí. Y más aún que Dios está aquí entre nosotros. Que podemos acercarnos, que podemos confiar. Y que nada se compara a lo que podemos tener en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Nos guarde. Y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Amén. Amén.